Hola, muy buen día, que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en este video que es sobre mi testimonio en el caminar de las raíces hebreas. La verdad, para comenzar, fue algo que yo ni siquiera estaba buscando. Fue un proceso que durante un año unas personas me estuvieron compartiendo sobre esto de las raíces hebreas. Y sinceramente no fue fácil porque al principio yo me ponía a la defensiva. Claro, nunca me ha gustado debatir ni nada, sino que yo los escuchaba, pero por dentro a mí se me revolvía el estómago, sinceramente, porque, por ejemplo, me decían algunas cosas que de repente chocan con lo que uno cree o ha venido creyendo por muchos años. Para comenzar, bueno, yo nací dentro del catolicismo por tradición familiar y allá por los 33 años de edad fue cuando yo vine al cristianismo. En aquel entonces una persona muy simpática, muy agradable, muy paciente. Me estuvo compartiendo y fueron varios meses en esa época mi transición del catolicismo al cristianismo, que también en aquel entonces pues yo me defendía y como que no quería escuchar. Y aquí, claro, me estoy regresando un poquito antes de las raíces hebreas todavía, porque yo creo que en estos procesos que uno va viendo o se va uno exponiendo a estas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo desde pequeño, a mí se me enseñaba en la iglesia católica que era la iglesia oficial, la única iglesia que Dios había establecido, Cristo había establecido, y que todas las demás, por ejemplo, todos los protestantes, como se les conoce, o iglesias cristianas evangélicas, que eran fanáticos, que era un culto o una secta, y que estaban errados, etcétera, etcétera. Entonces, pues uno está a la defensiva, sinceramente, y estoy hablando de hace ya muchos años, más de 20 años que pasó esto de la transición del catolicismo al cristianismo. Pero yo recuerdo que, pues sí, yo escuchaba, pero siempre tenía como ese muro de defensa donde yo no dejaba que me tocaran en esa parte. Y mucha gente compartió conmigo a través de los años, desde que yo recuerdo. Llegaban y tocaban la puerta, etcétera, etcétera. Pero siempre uno con esa barrera, ese muro que no, nada lo podía penetrar. Pero con el tiempo, poco a poco, esta persona que me estuvo compartiendo sobre la Biblia, etcétera, me fui dando cuenta que había cosas en la Biblia que rotundamente Dios mismo dice que son una abominación para Él. Y entonces ahí yo empecé a bajar un poquito la guardia y empecé a ver que, wow, si algo dice Dios que es una abominación para Él, pues me imagino que es algo que rechaza totalmente. Y entonces ahí pues abrí mis ojos a que quizás algo estaba pues no de acuerdo a las escrituras. Entonces, bueno, vine a hacer esa transición al cristianismo, y en el cristianismo uno piensa que pues ya todo es bíblico, todo se lee conforme a la palabra de Dios, y uno empieza a ver cosas y empieza a entender cosas que antes no entendíamos, que antes no veíamos. Yo recuerdo sinceramente en el catolicismo, hoy en día no sé, pero en aquellos años uno nunca leía la Biblia, simplemente iba a la iglesia y pues se daba la prédica o el sermón y listo. Nadie tenía una Biblia, o si la teníamos en casa estaba ahí guardando polvo. Entonces realmente cuando vine al cristianismo fue que uno tenía su propia Biblia, todos los días la teníamos a la mano, la leíamos y podíamos, todo el mundo en la iglesia traía sus Biblias y todo el mundo iba siguiendo lo que el pastor iba predicando. De manera que uno pues verificaba lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando uno da ese paso, uno piensa, wow, pues primero, qué errado estábamos dentro del catolicismo. Y lo digo con mucho respeto, es mi experiencia personal. Yo sé que es un tema delicado y que muchos que están ahí, familiares míos, inclusive amistades, gente muy linda, pero que
lamentablemente pues quizás no se han dado cuenta de estas cosas. Am, y la fe es algo difícil, yo sé, de tocar y de tratar. Pero siempre tenemos que tener, pues yo creo que un corazón dispuesto a realmente ver qué es lo que Dios estableció, y a veces no es lo que nosotros creemos que Él estableció, y entonces ahí hay una diferencia. Por eso Dios mismo dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Así que ahí ya tenemos margen a equivocarnos. Entonces, bueno, dentro del cristianismo, pues uno leía la palabra y en blanco y negro uno iba entendiendo pues muchas cosas que antes no entendía. Y así pasaron poco más de 20 años dentro del cristianismo. Y cuando estas personas que me empiezan a hablar sobre las raíces hebreas, me empiezan a compartir algunas cosas que para mí, pues wow, fue una confrontación. Y no digo confrontación entre ellos, sino una confrontación respecto a lo que yo creía hasta el momento. Y yo decía, no, pero ¿cómo así? O sea, y ellos me ponían argumentos pues muy válidos, pero yo decía, no, pero es que si en el cristianismo uno lee la Biblia, uno no es engañado con cosas, con fábulas, y entonces uno trata de apegarse a todo lo que está en la Biblia. Sin embargo, eh, durante ese año de que me compartían y yo que me defendía y lucha y esto, lo otro, me acuerdo que llegó un momento y fue en enero del 2020, precisamente tuvimos una cena de Año Nuevo con estas personas, y entonces yo me acuerdo que esa noche yo terminé mal porque yo lo que menos quería era hablar de la Biblia, de religión, de todo esto, pero pues durante la cena tocaron el tema y entonces pues me quedé mal, ¿verdad? Me quedé mal esa noche. Pero me acuerdo que lo primero que hice fue irme a la habitación y me puse a orar y dije, me acuerdo muy bien que dije, Señor, si en verdad eres tú mostrándome estas cosas, yo no quiero estar peleando contigo, porque si tú realmente eres el que está detrás de esto, trayéndome estas cosas, motivando a estas personas a hablarme de las raíces hebreas, yo no quiero ser una barrera o levantar una barrera a lo que tú quieras hacer en mi vida. Y entonces, pues con humildad le dije, Señor, muéstrame, porque si en verdad esto que me comparten es lo que tú estableciste y la manera que quizás yo lo estoy viendo y entendiendo a través del cristianismo no está correcto, yo quiero saber y darme cuenta, porque yo quiero conocer la verdad. Yo no quiero tener mi versión de la verdad, sino quiero la verdad, lo que tú has establecido. Y entonces me acuerdo que una de las primeras cosas pues vino en mí el poner en práctica, eh, que dije, Señor, tú sabes que para mí el día sábado es uno de los mejores días de trabajo, pero yo me comprometo a guardar ese día sábado, día de reposo, Shabbat como se le conoce en hebreo, y voy a dedicarlo a estudiar la palabra, voy a dedicarlo a la oración, voy a dedicarlo a estar compenetrándome en todas estas cosas, a investigar. Y, y empecé a hacer eso, empecé a trabajar el resto de los 6 días de la semana, pero el sábado apenas caía el atardecer, cuando ya empieza a oscurecer, ahí comienza el Shabbat del viernes en la noche y termina el sábado al caer el sol nuevamente por la noche. Entonces, esas 24 horas, pues yo prácticamente las dedicaba, pues claro, a descansar por un lado, pero también a ponerme a investigar todas estas cosas. Empecé a mirar videos en YouTube, etcétera, etcétera. Y entonces, pues poco a poco yo empecé pues ahora sí que, como decía, a bajar la guardia, a empezar a dejar pues estas personas que estaban enseñando a través de esos videos, eh, pues me enseñaran esas cosas, y yo iba a la Biblia y empezaba a buscar, y entonces poco a poco
me di cuenta de cosas que, así como cuando venía del catolicismo empecé a ver cosas que en la Biblia, en el cristianismo decía, wow, pero es que aquí está bien claro. Entonces empecé a entender muchas cosas también que desafortunadamente por las traducciones muchas veces, que pues realmente no hay una traducción perfecta, porque es difícil poder traducirlo de un idioma a otro. Y también definitivamente la época, estamos hablando de miles de años que las escrituras han sido escritas a través de los años, porque unas fueron escritas muchísimo más tiempo atrás que las más recientes del Nuevo Testamento, pero que también ya tienen alrededor de 2000 años mínimo las del Nuevo Testamento. Entonces, poco a poco empecé a darme cuenta de muchas cosas que realmente han sido mal interpretadas, porque no se ha tomado en cuenta cosas muy importantes que uno desconoce realmente, porque uno empieza pues a interpretar como muchos dicen en Raíces Hebreas. Hay un gran enfoque en el Nuevo Testamento, en el cristianismo, pero el cristianismo, eh, uno no se ha dado cuenta que el Nuevo Testamento no lo puede uno entender sin entender primero el Antiguo Testamento, que malamente han sido llamados Antiguo y Nuevo Testamento. En realidad es un solo libro, por decirlo así, que tiene un principio y un fin. Y entonces cuando uno empieza a entender que todo está entrelazado, que todo lo que está en el Antiguo Testamento tiene que uno comprenderlo para entonces entender a qué se refiere Pablo y Pedro y los demás apóstoles en el Nuevo Testamento, ahí fue cuando las cosas empezaron a tener sentido. Las supuestas contradicciones, no hay tal contradicciones en la Biblia, sino que han sido malas interpretaciones precisamente por desconocer lo que se dice en el Antiguo Testamento. Entonces, poco a poco fui viendo estas cosas y dije, bueno, amén, o sea, si esto es así, pues empecé a seguir buscando más y más y más, y poco a poco empecé a compartir estas cosas con mi esposa. En ese tiempo, pues yo le decía, mírate este video y mírate este video, y así poco a poco, y ella tuvo su proceso personal. Yo no le decía realmente qué opinaba o qué pensaba, sino que yo dejaba pues que el Señor le mostrara a ella, y mi oración era que Él hablara a su vida, y que yo no quería ser como el que la manipulara, ni mucho menos, sino que fuera algo entre ella y el Señor. Y entonces, pasando el tiempo, pues ella también empezó a ver estas cosas. Y yo recuerdo, y esto es algo muy crítico, porque yo recuerdo que en un momento dado le comuniqué al pastor de la iglesia donde yo me congregaba sobre estas cosas. Y mi anhelo era que él pudiera, igual como yo, pues interesarse en ver la posibilidad de que a lo mejor algo había de cierto en todo esto, y que a lo mejor había cosas que de repente realmente habíamos malinterpretado dentro del cristianismo. Y, y esto pues por años, o sea, tiene miles de años que se han venido enseñando estas cosas, y que no es culpa ni de mi pastor, ni de ningún pastor o predicador que está predicando estas cosas, sino que es lo que hemos aprendido de generación tras generación. Entonces, pues fue un poquito desalentador, porque cuando me acerqué con esta información, eh, pues lo primero que hasta cierto punto era de esperarse es que el pastor, pues igual que yo, levantó ese muro y me empezó a decir cosas. No, eso es las raíces hebreas, no es así, que es judaizar, que es volverse al judaísmo, que es eh, descartar la gracia por la cual somos salvos, y la obra de Jesucristo, lo cual nada de eso tiene fundamento, ya que eh, simplemente es la etiqueta que muchas veces he visto que se le pone a las raíces hebreas, pero ni se trata de judaizar, ni de volverse judío, ni de hacerse judío mesiánico, ni de descartar la obra de Jesucristo.
ni de eliminar el Nuevo Testamento, no, o sea, se trata de ver todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero entendiéndolo de la manera correcta, como lo entendieron el pueblo de Israel en sus orígenes, en su principio, que pues a través de todas estas cosas que se han ido malinterpretando, pues ahora tenemos un mensaje bastante incompleto de realmente entender a qué se referían. Por ejemplo, cuando los apóstoles dicen como está en las escrituras o como está escrito, en esa época, y esto es crítico entenderlo, el Nuevo Testamento no existía. A las escrituras que ellos se referían a ellos mismos, siendo los apóstoles, era al Antiguo Testamento, porque era lo único que había sido escrito hasta el momento. Entonces, si nosotros, en lugar de ir y ver a qué se está refiriendo Pablo cuando dice escrito está o como dijo el profeta tal y tal, y entonces ignoramos esa parte que está la clave ahí en el Antiguo Testamento, entonces vamos a entender de una manera incorrecta lo que está en el Nuevo. Pero entonces, bueno, pasó un tiempo y mi esposa por su lado también se acercó al pastor para hablar un poquito de estas cosas, pero pues también la respuesta del pastor fue no muy, pues, de como de querer decir, bueno, veamos de qué se trata, tomemos un tiempo, compartimos tanto ella como yo en diferentes ocasiones algunos videos porque no era que nosotros le queríamos mostrar o convencer de nada, sino que así como pasó el proceso conmigo, con mi esposa, que de manera personal e individual, pues miraran estos videos y tanto él como su esposa los vieran y pues buscar dirección de Dios. Pero pues una reacción que pues hasta cierto punto es de esperarse, porque un pastor lo que menos quiere es ser engañado o meterse en una situación en donde pues todo lo que han creído por años de repente sea pues confrontado y que a lo mejor uno ha estado pues enseñando cosas que no son sin hacerlo obviamente intencionalmente. Entonces, pues en una ocasión después de que estuvimos compartiendo así unos videos para que ellos los vieran y yo le decía, pidan dirección al Señor y veamos si esto viene de Él o no. Tanto en mí como en Andrea, pues estábamos plenamente convencidos. Realmente no estábamos buscando confirmación del pastor, sino más bien que ellos se dieran el tiempo de mirar estas cosas. Para nosotros ya no había marcha atrás en el sentido de que lo que estábamos descubriendo pues realmente era Dios hablándonos y realmente no había manera de poder volver a ver de una manera como lo hacíamos antes las escrituras. Nos dimos cuenta de que pues efectivamente hay cosas que hemos mal entendido, mal interpretado pues, por toda esta teología que, que se ha venido desarrollando a través de los años, tanto en el catolicismo como en el cristianismo. Entonces, tuvimos que tomar una decisión, mi esposa y yo. Un día nos reunimos con los pastores, o sea, con el pastor y su esposa. Y pues estuvimos compartiendo un poquito, pues lo que habíamos estado descubriendo a través de estos estudios. Y pues ellos lamentablemente pues seguían defendiendo su postura. Entonces pues dimos un paso que la verdad sí nos costó bastante y lo hicimos porque era necesario hacerlo. A nuestros pastores los respetamos, los amamos y pues estamos orando para que ellos en un momento dado puedan ver estas cosas o quizás lo vayan a ver sus hijos, no sabemos, quizás va a ser la siguiente generación que lo va a ver. Pero nosotros tomamos la decisión después de esa reunión, les dijimos ahí mismo mientras estábamos con ellos reunidos, les dijimos que pues nuestra decisión era que teníamos que salir de la iglesia, que teníamos que pues empezar un camino por nuestra cuenta en el sentido de seguir buscando de esto, seguir aprendiendo, porque ya iba a ser muy difícil que
siguiéramos yendo a la iglesia en donde íbamos a estar escuchando una prédica de algo que nosotros en nuestro corazón sabíamos que no iba a estar pues de acuerdo a lo que realmente está en la Biblia. Entonces, así como tuvimos ese momento del catolicismo al cristianismo, donde tuvimos que salir del catolicismo, así también nos tocó salir de la iglesia cristiana. Pero nosotros les amamos, nosotros anhelamos que un día ellos puedan ver estas cosas. Y el caminar que hemos tenido, tanto mi esposa como yo, pues ha sido poco a poco. Hemos ido observando lo que es el Shabbat. Estamos aprendiendo acerca de las fiestas de Dios, que no son fiestas judías, malamente llamadas fiestas judías, porque fueron fiestas que Dios estableció. Y que son importantes observar, porque si no conocemos las fiestas, no vamos a entender muchas de las cosas, y inclusive el mismo regreso del Señor Jesucristo, o Yeshua, como es su nombre original en hebreo, Él va a llegar en una de las fiestas. Y lo voy a dejar así para no entrar en esos detalles, pero no es que va a llegar mañana o el mes próximo o dentro de 10 años, que nadie sabe el día ni la hora, ¿cierto? Nadie sabe el día ni la hora, pero sí se sabe en qué fiesta va a llegar el Mesías. Aún el mismo pueblo judío año tras año sabe que durante una de esas fiestas el Mesías va a venir. Entonces lo están esperando con ansias. Nadie sabe el día ni la hora, pero porque esa fiesta cambia de fecha, no es exactamente el mismo día cada vez. Pero cosas como esas que desconocemos en el cristianismo, imagínense qué importante es conocerlas y saber realmente lo que dice la palabra de Dios en todo, desde el principio hasta el final. Entonces, dentro de este caminar, pues una de las inquietudes que tuve era que pues definitivamente hay mucha información en el internet, hay mucha información en YouTube. Hay muchas personas que tienen años, muchísimos años, más de 20 años algunos, enseñando sobre las raíces hebreas, tanto en español como en inglés. Y, y también lamentablemente hay mucha información hablando mal de las raíces hebreas, pero yo lo que he podido ver es que hablan sin fundamento, sin realmente conocer, y más bien lo hacen desde una postura de defensiva, de decir eso está mal, eso está mal, eso está mal, pero no se han metido con el Señor, como en el caso de Andrea y mío, que dijimos: Señor, si en verdad esto viene de ti, muéstranos. O sea, yo no quiero defender mi postura cristiana, yo no quiero defender lo que yo creo, sino yo quiero creer lo que tú estableciste y quiero entenderlo. Entonces, es importante mencionar esto porque definitivamente va a haber gente, va a haber ministerios, va a haber organizaciones que van a etiquetar a las raíces hebreas como judaizar o judaísmo, lo cual no tiene ningún fundamento, y eso me hace ver que realmente ignoran totalmente de qué se tratan las raíces hebreas, y, y que lo hacen desde ese punto de vista, de defender su postura más que de realmente tratar de entender de qué se trata y ver si de repente han estado equivocados sin darse cuenta. Y vuelvo y digo, esto no es culpa de nadie, es algo que ha venido así, que Satanás mismo se ha encargado de ir torciendo las cosas, y pues que al día de hoy conocemos lo que conocemos de tanto en el cristianismo como en el catolicismo. Y pues qué bueno que tú te des el tiempo para buscar, para que le pidas al Señor. Y mi recomendación por experiencia personal es que si tú vas a tu pastor o a tu sacerdote, él inmediatamente va a cerrar las puertas, va a decir: ¿sabes qué? Ni te metas ahí, eso es un engaño, es una secta, etcétera, etcétera. Pero seamos sinceros, ellos pueden estar sin saberlo, cerrando una puerta que Dios está queriendo abrir. Y por otro lado, también es interesante, cuando dije secta, es interesante ver cómo cuando el movimiento que se dio a través de Yeshua, a través de Jesucristo en aquellos años, lo veían como una secta también. Y claro,
No es que Jesucristo vino a establecer una nueva religión cristiana, ni mucho menos, no. Eso fue algo que pues el hombre inventó prácticamente, las religiones, porque el plan de Dios nunca fue crear algo nuevo y para gente nueva y que olvidarse de su pueblo, que esa es otra de las cosas que han sido muy mal entendidas. Él sigue con sus pactos establecidos a través de Abraham para su pueblo y para todos los extranjeros que crean tanto en Dios como en el Mesías y en su palabra y la guarden. Entonces es bueno entender y ver estas cosas y pedirle a Dios que Él sea mostrándote estas cosas a través de su Espíritu Santo, o Ruach HaKodesh, como se dice Espíritu Santo en hebreo. Y esto de los nombres en hebreo también la gente dice, mira, sí, ya están ahí judaizando, dizque hablando hebreo. No, simplemente que a veces uno entiende que pues a las cosas hay que llamarles por su nombre, y si uno desconocía cuál era su nombre y empieza uno a saber, pues qué bueno, ¿no? Es como, mi nombre es Eduardo, pero a mí me dicen Edu, me dicen Lalo, me dicen diferentes nombres, pero mi nombre es Eduardo. Entonces cuando la persona te dice, hey, ¿cómo quieres que diga tu nombre? Pues Eduardo, como es, no necesitas decirme de ninguna otra manera. Así también esto, o sea, si el nombre original de una persona, o en este caso del Mesías, o de Dios, o del Espíritu Santo, tiene su nombre original, pues no hay por qué cambiarlo. Y eso lo entendí, pero al principio cuesta, cuesta entenderlo. Y uno dice, es que Dios sabe a quién me refiero. Bueno, tal vez sí, pero tal vez no. Así que, bueno, lo dejamos así. Y simplemente, una cosa que quiero para terminar es que dentro de toda la información que encontré, vi que hay personas serias que, como decía, tienen años estudiando esto y enseñando sobre esto. Y entonces me nació la inquietud. Yo me he dedicado ya por varios años a hacer páginas web, y entonces hice un website que es raiceshebreas.org, con la única finalidad de poner toda esta colección de videos de donde yo mismo he aprendido, y que puedas tener como un lugar en donde aprender estas cosas, ya que, como decía, lamentablemente pues en YouTube o en el internet hay demasiada información, tanto en favor como en contra, y aquí es como ir paso a paso para hacer las cosas un poquito más fácil, para que puedas ir viendo estos estudios. Todos los estudios son totalmente gratuitos. Todo el material, el website está abierto para todo el mundo. Y yo no tengo ningún interés personal de ningún tipo, ni me interesa hacerme un youtubero famoso, ni me interesa monetizar mi canal, ni me interesa que tú me des una donación. Yo tengo mi trabajo. De hecho, todo el tiempo que grabo videos desde mi carro es porque precisamente es mi herramienta de trabajo, mi carro, y paso mucho tiempo en el carro, así que para mí es más fácil grabar este video que sentarme a hacerlo con una pantalla verde, que también la tengo en casa, pero que pues es más complicado hacer ese proceso a veces, ¿no? Entonces me encuentro un lugar como este, tranquilo, y aquí me pongo a grabar los videos. Así que te invito a que veas esto, que lo pongas en oración, que le pidas a Dios que Él sea mostrándote estas cosas, porque yo no te voy a convencer de nada. Los mismos estudios no te van a convencer de nada. Dios es el que te va a traer la convicción. Así que pídele a Dios que Él sea dándote esta oportunidad de que tú puedas bajar la guardia, abrir tu corazón y ver la posibilidad de que quizás esto es lo que realmente Dios estableció, y que a través de los años pues se ha ido malinterpretando, se ha ido distorsionando, y el mensaje que hemos recibido hoy en día dista muchísimo de lo que realmente Dios estableció. Y las raíces hebreas no es otra cosa más que entender las escrituras tal como la entendieron en aquellos años el pueblo Israel, el pueblo elegido o escogido de Dios. Así que te dejo con esa información. Que el Señor te bendiga, te guarde, te dé sabiduría, guíe tus pasos, y que tengas una vida plena con la paz o el shalom de Dios. Hasta la próxima.